Realmente no me ha sido posible estar presencialmente, pero queda mi contribución virtual a través de esta presentación que se enfocará sobre todo en la temática de la identificación, selección y desarrollo de talentos en el fútbol. Bien, esta comunicación está mucho centrada sobre todo en los resultados de un artículo que hemos publicado sobre la temática y en el cual hemos compilado la información más importante relativamente a la identificación y desarrollo de talentos en el fútbol masculino. Y por tanto, además de otros resultados de otros estudios que hemos, entre tanto, desarrollado, hemos centrado esta presentación sobre todo en estos aspectos más conceptuales relacionados con la organización que hicimos de la información disponible en la literatura. Y por tanto, tenemos tres grandes categorías de las que iremos a hablar a lo largo de esta comunicación. Por un lado, los constreñimientos asociados al atleta. Por otro, los constreñimientos asociados a la tarea. Y por fin, los constreñimientos asociados al entorno. Bien, empezando por aquellos que son asociados al atleta, tenemos desde luego la cuestión relacionada con la genética, los aspectos de la personalidad, las habilidades técnicas y tácticas, habilidades psicológicas y pautas motivacionales, algunos de los factores antropométricos y fisiológicos, y también la cuestión de la edad relativa. Y por tanto, vamos a hablar un poco más de cada uno de estos tópicos que tiene una influencia directa en el proceso de selección y desarrollo de talentos. Desde luego, la fecha de nacimiento, que tiene que ver con el efecto de la edad relativa. Por tanto, este es un efecto que está presente en casi todos los deportes y es algo bien documentado a lo largo de los años. Y sobre todo, la edad relativa se puede definir como siendo la ventaja teórica que los atletas nacidos en los primeros meses del año de selección tienen cuando comparados con sus compañeros que han nacido en los últimos años de selección, en los últimos meses del año de selección. Por tanto, en el fútbol, en que los años son agrupados por periodos de 2 años, un atleta nacido en enero de este año puede ir a competir con un atleta que nació en diciembre del próximo año. Por tanto, son casi 2 años de diferencia. Y esto tiene causado algunos vieses en el proceso de selección. Por tanto, este fenómeno está bien estudiado, hay mucha literatura en diversos deportes, en diversos países que comprueban que hay un bias de selección porque probablemente los entrenadores seleccionan sobre todo los atletas que les dan más garantías de rendimiento inmediato y así abandonando algunos de aquellos que probablemente podrían tener potencial futuro, pero que en ese momento no dan garantías de un rendimiento tan inmediato. Por tanto, para hacer este tipo de estudios, normalmente se agrupan las fechas de nacimiento por trimestres y se mira la prevalencia de los atletas en función del trimestre de nacimiento. En el fútbol, el año de selección empieza en enero y termina en diciembre. Y por tanto, el primer mes de selección es el mes de enero y el primer trimestre es compuesto por los 3 primeros meses del año. Y luego se tiene constatado que 60 a un 75% de los jugadores de fútbol, de los equipos juveniles, tanto de clubes como selecciones, son formados por jugadores que han nacido en el primer trimestre del año. Luego, cuando miramos al último trimestre del año, hemos percibido que
apenas un 6 a 10% de las plantillas y de clubes, de federaciones, son compuestas por jugadores nacidos en estas fechas. Por tanto, hay una grande diferencia en la prevalencia de atletas entre estos dos periodos del año. Por tanto, aunque estemos hablando de la fecha de nacimiento y del mes de nacimiento, sobre todo tiene que ver mucho de este viés de selección, porque siguiendo un proceso de desarrollo normal, aquellos que son más viejos tendrán naturalmente un desarrollo más favorecido y a su momento tendrán más fuerza, más velocidad, más agilidad, entre otros aspectos que los favorecen. Por tanto, los atletas nacidos en los primeros meses del año se envuelven en un sistema que está a su favor, porque normalmente, siguiendo el proceso de desarrollo normal, ellos son seleccionados y son más expuestos a entrenamiento de calidad, a competiciones de calidad, más probabilidad para ser seleccionados para la selección nacional y por tanto todo el entorno conspira a su favor. Y eso es el principal problema que está asociado al biais de selección relacionado con este tópico. Bien, por veces me preguntaban también, pero algunos de los mejores jugadores del mundo, como por ejemplo Ronaldo Nazario, que ha nacido en septiembre, o Maradona, que ha nacido en octubre, o Pelé, que ha nacido en octubre, son jugadores del último trimestre. Y todo eso es verdad. Por tanto, para llegar al alto rendimiento no es necesario haber nacido en enero o febrero. Ese es un proceso que decorre sobre todo muchas de las veces del biais de selección de los entrenadores. Pero curiosamente en estos casos de Pelé y Maradona, también es interesante percibir que ellos son del primer trimestre de selección, porque a su tiempo el año de selección no empezaba en enero, el año de selección empezaba en agosto. Y por tanto, al empezar en agosto, ellos son también del primer trimestre de selección. Por tanto, el año de selección en fútbol empezó a ser en enero, a cerca de 30 años atrás. Por tanto, en este tiempo, Pelé y Maradona también eran del primer trimestre de selección, apenas por curiosidad. Bien, ¿cuáles son las soluciones para intentar ultrapasar este biais? Hay algunas que tienen sido propuestas, como diseñar algunos calendarios con límite de edad alternativas de selección, crear más categorías de edad con menor ancho de banda. Por ejemplo, en el fútbol es una práctica común ahora mismo. Los clubes y las propias federaciones organizan campeonatos de competiciones por año de nacimiento y no tanto por escalón competitivo. Una de las propuestas puede ser organizar también los jugadores de acuerdo con su nivel de habilidad. Permitir que los jugadores nacidos más tarde en el año cambien temporalmente en una categoría de edad más joven. O más recientemente también una propuesta que ha sido muy discutida de biobanding, que es que permite organizar los jugadores de acuerdo con características específicas asociadas a su proceso de maduración. Pero esta metodología tiene la dificultad de permitir organizar competiciones nacionales de acuerdo con estas características. Para torneos más reducidos es posible, para competiciones más grandes no es así tan sencillo. Bien, y luego tenemos la cuestión de la genética. Es un debate muy tradicional. ¿El atleta nace o se hace? Y por tanto, la genética tiene sido un argumento principal que tiene sido utilizado para explicar el suceso deportivo. Y sabemos que hay un conjunto grande de aspectos que pueden tener
una explicación genética, pero todavía lo que sabemos de la investigación son aspectos muy puntuales que intentan asociar a cada característica particular de la performance, sea la fuerza, la velocidad, un gen específico. Y por tanto son ainda estudios que están en una fase muy inicial. Y por tanto se tiene asociado algún tipo de gen a un tipo de predisposición para lesión o a una mayor capacidad de performance en una determinada capacidad, como sea la fuerza o la resistencia. Por tanto, la capacidad de predecir el potencial futuro de un atleta con base en los determinantes genéticos es todavía muy reducida. Nosotros hemos hecho un estudio de síntesis en que procuramos sintetizar lo que se conocía en el fútbol relacionado con el tópico. Y lo que constatamos es que, por un lado, los estudios en este ámbito desarrollados en fútbol tienen una cualidad metodológica que necesita de ser incrementada. Por otro, las principales conclusiones tienen que ver con un conjunto de estudios que analizan la influencia de la presencia o no de determinado gen o característica del gen en la performance, nomeadamente en la resistencia y en la del ligamento cruzado anterior o con lesiones musculares, y por otro también la asociación de genes con la composición corporal o con algunas adaptaciones cardíacas. Bien, uno de los otros estudios que hemos publicado tiene que ver con un caso en particular que hemos estudiado de dos gemelos homozigóticos que se han desarrollado en el fútbol portugués. Es muy interesante porque además de ser gemelos homozigóticos, siempre vivieron con sus padres, siempre entrenaron en los mismos clubes, siempre frecuentaron las mismas escuelas. Y luego, al final, uno de ellos tuvo una carrera a nivel senior fantástica, de topo internacional en clubes de Inglaterra, en la selección portuguesa, entre otros. Y el otro gemelo ha tenido un desarrollo muy diferente y se ha desarrollado sobre todo en equipos de segunda y tercera división y sin expresión. Y por tanto, en este artículo nosotros discutimos algunos de los aspectos que han llevado a que se proporcionase esa diferencia. Bien, y luego también actualmente es posible encontrar una oferta muy amplia de testes que prometen identificar potencial genético en los atletas, sobre todo a través de un análisis de saliva, por ejemplo. Aunque estos testes estén muy publicitados, todavía esto no tiene la fiabilidad que necesita que se tenga. Y por tanto, hay que tener algún cuidado al momento de los adquirir. Por tanto, quien pretenda saber más sobre este proceso y los estudios más actuales en el ámbito de la genética, puede consultar la página del Athlon Project Consortium, que es la organización en el mundo que más adelantada está en este estudio genético. Bien, por tanto, en suma, tenemos muchas dificultades asociadas a los estudios genéticos, sobre todo porque se necesita de muestras grandes, pero muestras grandes de outliers. Por tanto, los atletas excepcionales no son solo los atletas profesionales, sino que para conseguir construir una base grande de atletas excepcionales va a tardar muchos años. Y luego las cuestiones éticas y deontológicas que están asociadas a este estudio, a este tipo de estudios, también influenció en este proceso. Por tanto, hay que evolucionar para estudios de cortes prospectivos que posibiliten determinar empíricamente la utilidad de los análisis genéticos para predecir el rendimiento futuro.
Bien, luego tenemos también los factores antropométricos y fisiológicos. Esta es una de las áreas más estudiadas, por tanto hay mucha información sobre aspectos de esta naturaleza y por tanto no será nuestro objetivo hablar mucho sobre ellos, aunque la constatación general es que los aspectos antropométricos tienen un potencial limitado para predecir futuros atletas de élite. Esto tiene mucho que ver con las cuestiones asociadas a la maduración biológica y sobre todo a su variabilidad individual. Pero uno de los estudios interesantes que existe en este ámbito es este estudio que ha sido con jugadores serbios en lo que los autores han evaluado 55 futbolistas y los han seguido durante 8 épocas deportivas, desde los 14 a los 22 años. Y a los 14 años determinaron su edad biológica a través de la edad ósea. Y luego constataron que grande parte a los 14 años eran caracterizados por una maduración precoz, cerca de 44%. Y luego la menor porcentaje era considerada de maduración tardía, cerca de 21%. Y al final de los 8 años fueron a mirar si les estaban jugando en un nivel de elite o subelite. Y para ellos, elite sería estar en una de las 5 principales ligas europeas o tener presencias en la selección nacional. Y luego la subelite serían todas las otras ligas. ¿Y qué constataron ellos? Que la menor porcentaje, como sería de esperar, estaba jugando en un nivel de elite. Pero, interesantemente, de los que llegaron al nivel de elite, cerca de 12% eran de maturación precoz a los 14 años. Cerca de 38% eran de maduración normal. Y la mayor porcentaje que llegó al nivel de élite eran jugadores de maduración tardía en la edad de los 14 años, lo que nos da una idea de este proceso de evolución y cómo varía este proceso, sobre todo de un 10 de selección inicial para un potencial futuro de atletas. Bien, quien lo tiene trabajado muy bien también acá en Europa es la selección de Bélgica, que desde hace unos años tiene formado las equipas B, que les denominan las equipas de maturación tardía. O sea, son equipas de selección nacional que les considero que hay jugadores que tienen potencial de futuro, pero que no garantizan el rendimiento inmediato. Pero cuando hay una competición, ellos siempre convocan las 2 selecciones, la que va a competir y la otra de maturación tardía. Y es interesante que al final de este tiempo, muchos de los jugadores que han llegado a la selección A de Bélgica, que en los últimos años ha estado ahí en el top, eran aquellos que estaban sobre todo en las selecciones de maturación tardía. Bien, luego tenemos aspectos relacionados con las habilidades psicológicas y pautas de confianza, control percibido, resiliencia, mejor capacidad para lidiar con la diversidad, mejores estrategias de coping, mayor resistencia al choking, por ejemplo. Por tanto, hay alguna literatura sobre esto, aunque en el fútbol ela sea muy reducida. Y sobre todo en el fútbol encontramos estudios más relacionados con la motivación y sobre todo se intenta percibir la orientación motivacional de los atletas hacia el ego, hacia a la tarea. Y por tanto, ya lo sabemos que hay atletas que son más orientados a la tarea, por tanto, en términos muy sencillos, son aquellos que entrenan y compiten para ser mejores que antes, y luego tenemos aquellos que son orientados al ego, o sea, aquellos que entrenan y compiten para ser mejores que los otros. Estas 2 orientaciones son constructos ortogonales, o sea, ellos permanecen al mismo tiempo en el atleta. Así que un atleta puede ser elevado en las 2,
bajo en las dos o elevado en uno y bajo en otro. Y lo que se tiene constatado es que en el fútbol, el atleta que llega a patamares de más elevado rendimiento competitivo son aquellos que son simultáneamente orientados de forma elevada para el ego y para la tarea. Bien, y luego también esta cuestión de la motivación ha sido estudiada sobre el punto de vista de la teoría de la autodeterminación. Y además de la motivación intrínseca, se tiene atribuido mucha importancia a la regulación introyectada para incrementar los niveles de motivación de los atletas. La regulación introyectada tiene sobre todo que ver con un conjunto de presiones que los atletas y los futbolistas sufren de la comunicación social, de sus pares, de su familia, para que performen mejor, para que tengan mejor rendimiento. Y por tanto, ese es uno de los aspectos que parece influenciar positivamente la motivación de los futbolistas. Luego tenemos la cuestión de la habilidad técnica y táctica. Por tanto, la técnica y la táctica es el principal aspecto que los scouts y las personas que seleccionan los jugadores intentan encontrar en estos jóvenes talentos. Y por tanto, es el principal tema de observación. Ha sido estudiado y es cierto también que los atletas que están en niveles competitivos superiores normalmente son aquellos que presentan mejores niveles a nivel táctico y a nivel técnico. Bien, y luego tenemos las cuestiones relacionadas con el entorno. Y dentro de estas tenemos, por un lado, el local de nacimiento. El local de nacimiento tiene sido asociado con la performance futura y por tanto se tiene constatado en diversos deportes y sobre todo en deportes olímpicos que nacer en ciudades pequeñas es más favorable de lo que nacer en ciudades muy grandes para atingir el top del rendimiento deportivo. Por tanto, nacer en ciudades pequeñas, estudiar en ciudades pequeñas, son más favorables al desarrollo deportivo. Esto tiene que ver sobre todo con la cuestión de los espacios disponibles para la práctica. Por tanto, no tanto que ver con el número de personas, pero sí que ciudades muy grandes, por ejemplo, tienen reducidas condiciones de práctica y normalmente los niños o jóvenes son impedidos de practicar libremente en la calle. Y por tanto, es esto que tiene sido sobre todo asociado a este facto. Por otro lado, hay locales donde hay un aspecto que ha desarrollado una fuente de ignición para determinada modalidad deportiva. Por tanto, uno de los muy reconocidos es el caso de Jamaica, donde todos quieren ser velocistas. Entonces, este propio entorno lleva a una mayor cultura por una determinada modalidad deportiva. Luego tenemos la cuestión relacionada con el soporte de los padres, de los entrenadores, de los hermanos, y por tanto esta es una compleja relación que se establece entre los diferentes agentes deportivos. Se tiene constatado que una presión de los padres no es favorable al desarrollo deportivo de los niños. Se tiene constatado también que, por ejemplo, en la orden de los hermanos, el segundo y el tercero hermano, cuando son varios hijos, tiene más probabilidad de llegar al alto rendimiento que lo más viejo. Esto tiene que ver sobre todo con la teoría de la superación. Bien, y luego también hay algunos estudios que se enfocan en los programas de soporte a los atletas. Y curiosamente se tiene constatado que participar en estos programas no es la única vía para llegar al alto nivel y por tanto estos programas de desarrollo deben estar abiertos a todas las edades y se deben seguir los atletas mismos que a determinado momento ellos sean excluidos del programa, pero que más tarde pueden vir a ser reintegrados en ese programa.
Y por último, las cuestiones relacionadas con la tarea. Y dentro de estas tenemos el volumen de entrenamiento. Una de las teorías que ha perdurado a lo largo de los años ha sido la teoría de la práctica deliberada. Se entiende por práctica deliberada la práctica supervisionada por un adulto que no tiene que ser necesariamente agradable para el atleta y que tiene como objetivo desarrollar determinadas competencias o objetivos específicos. Por tanto, estos estudios que se iniciaron sobre todo en el ámbito de la música o del ajedrez han constatado que serían necesarias cerca de 10.000 horas de práctica deliberada a lo largo del proceso de formación para llegar al alto rendimiento deportivo. Por tanto, quien ha trabajado más en este tópico ha sido Erikson, y esta ha sido una teoría que ha perdurado durante mucho tiempo y después se ha aplicado también a los estudios relacionados con el deporte y con el fútbol. Pero estudios más recientes tienen viendo a comprobar que no es necesario 10.000 horas de práctica deliberada o de 10 años de práctica, sino que con cerca de mitad de las horas se llega al alto nivel competitivo en diferentes deportes. Además, los estudios más recientes tienen demostrado la importancia de la práctica libre, por tanto, práctica no supervisionada con reglas libres y por tanto, aquí lo que en fútbol llamamos el fútbol de la calle. Es muy importante para el desarrollo de los futbolistas. Por tanto, recomendación, es importante el volumen de la práctica, sí, aunque no sea estrictamente necesario las 10.000 horas de práctica deliberada, sino que hay que existir un equilibrio entre esta práctica deliberada y las prácticas más recreativas. Por otro lado, tenemos la cuestión de la especificidad de la práctica. Por tanto, debe haber una especialización temprana o no. Bien, parece que en los deportes en los cuales el pico del rendimiento es muy temprano, como la gimnástica o la natación, por ejemplo, es esencial que exista una especialización precoz. Pero en otros deportes, como por ejemplo en el fútbol, actualmente no se tiene constatado eso. Estudios más recientes tienen constatado que en el fútbol una diversificación de la práctica en los años iniciales es más favorable y una especialización más tardía por volta de los 11, 12, 13 años es más favorable. Por tanto, los estudios en el fútbol han permitido constatar que los jugadores que empiezan la práctica muy temprano, especializando, normalmente son convocados para la selección nacional en la edad de los 15 años. Empiezan ahí, pero luego a las 17, 18 van saliendo. Los otros que tuvieron una práctica diversificada en los años iniciales de la vida y se especializaron más tarde, son convocados para la selección más tarde, pero luego aparecen al nivel senior y hacen carreras de mayor suceso. Y por tanto, hay que haber aquí un adecuado balance entre lo que es la práctica específica y la práctica diversificada entre los atletas. Y sobre todo, la práctica específica tiene sido también mucho asociada a lesiones específicas relacionadas con la repetición del movimiento en edades más tempranas. Bien, por tanto, hay que tener en cuenta este aspecto. Hay que percibir que ambos los caminos pueden llevar al alto rendimiento, pero en el fútbol, sobre todo, hay una tendencia actualmente para percibir que una diversificación temprana con especialización más tardía parece ser más favorable. Por tanto, aunque la evidencia sea moderada
relativamente a este aspecto. Por tanto, hay que tener en cuenta los dos caminos, las dos posibilidades. Por último, y finalizando, aunque tengamos un cuerpo de conocimiento que ya es muy fuerte en este tópico, todavía se siguen cometiendo muchos errores. Y sobre todo sigue con no teniendo grandes criterios de selección. Actualmente se toman informaciones más baseadas en los datos, por tanto cada vez más hay datos y por tanto los datos ayudan a seleccionar algunos de los mejores atletas, pero se sigue todavía mucho el tradicional lema olímpico y por tanto ese puede ser uno de los procesos o un de los motivos por los cuales existe un bias de selección en las edades más tempranas. Bien, en tópicos generales, estos eran los contenidos que nos gustaría de presentar acá. Una vez más, agradecemos la invitación y ha sido un gusto para nosotros poder compartir nuestra información con vosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, Hugo. Muchísimo gusto. Bueno, ahí hay una en su exposición. Muchísimas gracias y creo que muy atena con el tema del alto rendimiento, sobre todo en el fútbol. Yo sí tenía, bueno, a aclarar algunas cosas que están hoy sucediendo a nivel mundial en el fútbol y es la especialización de las edades tempranas de nuestros atletas. Cada vez queremos atletas con un entrenamiento más especializado a edad más joven. Y esto nos parece que está haciendo mella, como le decimos acá en Cuba, a los jugadores de fútbol, sino a ese jugador virtuoso, a ese jugador con talento, a ese jugador que sale de la calle y que lo hemos perdido un poco por ese perfeccionalizar ese entrenamiento a esas edades tempranas. Y usted lo tocaba y sería bueno que en una breve síntesis pudiera argumentarlo, que no sé si los podamos escuchar. Y que en fútbol estamos perdiendo los jugadores con ese virtuosismo futbolístico. Jugador de la calle que sabe quitarse un jugador de encima. Ya no tenemos jugadores que son habilidosos como Ronaldinho o estamos muy esquemáticos en el fútbol de posición de pelota, de recepciones en espacios muy reducidos y eso queremos trasladarlo con niños de 5, 7 años donde la frustración a no ejecutar correctamente está vigente y eso incide muchísimo en que dejen el fútbol a esas edades. Imagínate que en el fútbol femenino igual querramos hacer eso. Profesor Hugo, muchísimas gracias por su tiempo, le reitero, por su exposición. Su aclaración también ha sido válida y ha sido un tema muy interesante también para la comunidad científica de Cuba. Muchas gracias por su tiempo y bueno, felicidades también por haber participado en el evento AFIDE, aunque en esta oportunidad sea online, esperamos que en otro momento pueda estar junto a nosotros.